decir que el señor Alfonso de Olio Martínez, que había solicitado 4 medicamentos, le tenemos 2, un 50%, Nayib. Así de es. lo que había solicitado, y creo que son las 2 más importantes, gracias a César Collado de la farmacia Román-Bar, que siempre está al tanto del espacio de la Z con el pueblo para extender la mano amiga a aquellos que lo necesitan. Nayib. Así es. Mira, me escribe un amigo oyente desde la zona de Invivienda, específicamente de Villaesfuerzo y La Toronja. Él dice que en ese sector hay una ola de robos en las noches increíble, insoportable. La ola de robos que hay en Villaesfuerzo, La Toronja, eso es en Invivienda. Sí. Y él dice que está la comunidad reclamando una mayor presencia de la Policía Nacional. Aparentemente, los vecinos de este sector no ven con mucha frecuencia las patrullas de la policía a ninguna hora del día, pero sobre todo el mayor problema es en las noches. Así que atención a la Policía Nacional, atención al mayor general Edward Sánchez, director de la policía. Hay muchas quejas por una ola de robos que está azotando a los vecinos de Villaesfuerzo y La Toronja en Invivienda, Santo Domingo Este. Un llamado breve, Nayib. ¿Sabe que en estos días, tristemente, vimos la noticia de una joven que le lanzaron ácido del diablo? Plomerito. La gente popularmente le conoce como ácido del diablo. Que no es solo plomerito, es una combinación fatal. Son 3 elementos que se mezclan para dar como resultado lo que ellos llaman el ácido del diablo. La joven está en condiciones críticas. La madre estuvo dando unas declaraciones y hemos visto algunas personas que a veces quieren sonar con todo. Espero que este no sea el caso. Que habían estado ofreciendo, de hecho, recompensa a los que pudieran dar información de las personas que le hicieron ese daño a esa joven. Si eso es tan cierto, este dinero que ellos han querido ofrecer de recompensa, ¿por qué no se acercan a los familiares? Porque la joven va a necesitar un tratamiento costoso. ¿Por qué no ofrecen ese dinero para ayudar más bien, si es real su oferta, porque sabemos que hoy en día la gente la busca cualquier cosa para sonar? Cardi B, artista exacto de origen dominicano, Cardi B, estaba ofreciendo unos $10,000 $10,000 al que diera con el paradero de los individuos que hicieron esto, que tengo entendido que ya están en manos de la Policía Nacional. Los desaprensivos que fueron contratados supuestamente por una pareja o expareja de la joven para hacerle eso. Exacto. Entonces ella estaría donando o dando como recompensa unos $10,000 que, como muy bien tú señalas, le podrían servir a esa joven para las cirugías reconstructivas. Exacto. Que tendrá que hacerse luego de que pase la situación de gravedad en la que se encuentra, que nosotros esperamos que la supere. Exacto. Pero además de esto viene el tratamiento psicológico, que nunca debe quedarse, porque esa joven va a quedar traumada, Nayib. Entonces, si es real, además de lo de Cardi B, vi a otro personaje por ahí ofrecer una recompensa, que ese dinero si es real, reitero, si es real la intención de ayudar, que le entreguen ese dinero a los familiares, precisamente para lo que tú terminas de decir, para esa cirugía, para los tratamientos psicológicos que va a necesitar la joven, que con Dios mediante esperamos de que ella pueda salir de esta situación. Háganlo así, que yo creo que es más efectivo, y no solamente decir que van a dar tanto, claro, deben apresar a los jóvenes que causaron este daño, pero vamos a hacer cosas reales. Vamos a pedir a Dios
que la joven salga de esta situación y ese dinero que ustedes están ofreciendo, denlo para los tratamientos que ella va a necesitar. Así es, Roberto. Mira, yo tengo aquí el boletín número 195 del Ministerio de Salud Pública con relación al COVID-19. 4.411 muestras procesadas en las últimas 24 horas. 3.377 muestras por primera vez. Una tasa de positividad diaria de un 9.15%. Unos 309 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas. Casos activos, 22.475. Total de casos acumulados, 112.209. Casos recuperados, 87.629. Descartados, 365.198. Ocupación hospitalaria, camas COVID, un 23%. Es decir, que hay un 77% de disponibilidad de camas COVID. 33% de ocupación de las camas UCI, tienen un 67% de disponibilidad y un 25% de ocupación de los ventiladores. Hay un 75% de los ventiladores que en este momento están disponibles de acuerdo a ese boletín 195 del Ministerio de Salud Pública. Defunciones notificadas en las últimas 24 horas, 4. Y de esas 4, una defunción ocurrida en las últimas 24 horas, para un total de defunciones de 2.105, con una tasa de letalidad de un 1.88%. Ese es el boletín 195 del Ministerio de Salud Pública sobre el COVID-19. Yo quiero decir algo antes de escuchar tu opinión con relación a esto, Roberto. Y es que en el día de hoy, en la mañana de hoy, en el gobierno de la mañana recibimos la visita del doctor Plutarco Arias, quien es el ministro de Salud de la República Dominicana. Y nosotros le hicimos una pregunta, sobre todo por lo que hemos venido observando en los últimos días de una reducción en la cantidad de casos nuevos, pero también en algunos casos una reducción en la cantidad de pruebas por primera vez que se hacen diariamente. Y le preguntamos que si eso de alguna manera significaba que la República Dominicana se puede decir que está ya aplanando la curva de contagios por COVID-19. Y él nos dijo lo siguiente. Él dijo, yo no me atrevería a decir que estamos aplanando la curva de contagios de COVID. Lo que sí puedo decir y asegurar es que se han ido reduciendo de manera significativa la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Y ponía como ejemplo el tema de la ocupación hospitalaria que yo acabo ahora mismo de leer. Yo le pregunté al ministro ahí, le dije por qué ellos sacaron del boletín el aislamiento domiciliario, o sea, la cantidad de personas que están en aislamiento domiciliario. Solamente están dando los que se encuentran en hospitales o clínicas, pero las personas que regularmente son mucho más, las que se quedan en sus casas recibiendo a veces el tratamiento o muchas veces están asintomáticos, pero regularmente se decía en los boletines, miren, hay tantas personas en aislamiento domiciliario y tantas personas en aislamiento hospitalario. Pero él de todas maneras nos dijo con relación a la reducción de los casos nuevos de COVID-19 que hay que tener mucho cuidado porque
si no se siguen las normas, si no se siguen las recomendaciones de las autoridades, en cualquier momento podría haber un rebrote. Eso nos dijo en el día de hoy el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, y me gustaría escuchar tu opinión con relación a eso. Mira, los datos de los que están en aislamiento domiciliario, creo que desde un principio se señaló como datos importantes. ¿Por qué razón? En un momento dado, Nayib, las personas que estaban cumpliendo con el aislamiento domiciliario, aquellos que no cumplían, se le amenazó hasta con llevarlo a un centro si no querían cumplir desde sus hogares. Y yo creo que son números importantes estos que se deberían incluir en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública. Son números importantes, porque está bien, se está disminuyendo el número de pacientes en los hospitales, en unidades de cuidados intensivos, y creo que coincidí con un médico, no voy a decir que el médico coincidió conmigo porque el galeno es él, cuando él decía que los médicos han aprendido a lidiar más con la enfermedad, los tratamientos que hoy en día se tienen, las dosis exactas que se están aplicando para que los pacientes no lleguen al estado de gravedad y ameriten ir a los hospitales. Entonces, estos pacientes que no están llegando a los hospitales son importantes, porque si están infectados y no tienen los síntomas, pueden contagiar a otros que sí presenten los síntomas. Ahora bien. Y que pueda tener alguna comorbilidad. Exacto. Y agravarse. Hay que reconocer que el caso, escuche bien, de los hospitales ha mejorado. De los hospitales. Indudablemente. No necesariamente el número de personas contagiadas. Y ya dije un primer porqué. El manejo de los médicos con los pacientes hoy en día es lo primero. Además de esto, ha desaparecido algo muy importante, Nayib, que se llama miedo, el pánico. Por eso era que se veían los grandes entaponamientos en los hospitales donde se realizaban pruebas de COVID-19. Porque todo el mundo quería hacerse una prueba de COVID-19. Y abarrotaron los hospitales y los laboratorios. Y hubo personas que hasta hicieron los síntomas o tuvieron los síntomas, pero no tenían COVID. Por eso era que decía Tito Livio que el miedo te hace ver las cosas peor de las que son. Y hubo un momento dado que el pasado ministro de Salud Pública lo había señalado, lo había dicho. Parece ser que la sociedad le está perdiendo el miedo al COVID. Eso es importante en un punto, cuando no se tiene el pánico que se tenía antes. Pero hay otro punto importante, Nayib. Sí, pero perdón, perder el miedo a la enfermedad no es bueno, Perderle el miedo al claro COVID que no. No es bueno. Porque eso puede traer consecuencias nefastas. Eso es cierto. Para el país. Eso es ciertísimo. Pero hay un elemento, Nayib, que aumentó ese pánico que nosotros estamos hablando meses atrás o semanas atrás. ¿Sabe cuál fue? Y fue de ambos bandos, que se politizó el tema en aquel momento. Tanto el PRM como el PLD lo politizaron. Algunos trataban de crear más pánico del que se tenía y otros pues aprovechaban el momento. Se politizó y otros, en todo el sentido de la palabra. Unos querían crear más pánico y otros querían minimizar. O sea, se fueron a los extremos. Los efectos o las consecuencias que podría tener esta enfermedad en una persona. Es lo que quiero. Entonces mucha gente dice, bueno, eso no es nada, eso no va a pasar nada, es una gripe. Sí. Es una gripecita, como dijo mucha gente. Se descuidó. Una gripe. Pero que fueron ambos grupos. Así es. Extremistas. Indudablemente. Y por eso se formó ese caos que vimos en aquel momento. Pero además tú tienes que tomar en cuenta también que antes del 5 de julio, la semana antes o las 2 semanas antes del 5 de julio, ya esa era la recta final de la campaña electoral. Eso a los partidos los hizo lanzarse a las calles. Ahí nadie se detuvo. Ahí todo el mundo
salió a la calle a terminar de hacer su recorrido de campaña electoral de la manera no le paró a nada, que lo pudo hacer, así mismo, como dice el pueblo, no le paró a nada. Entonces vino después, el mismo día de las elecciones, el 5 de julio, a elecciones a las cuales estaban convocados cerca de 7 millones de dominicanos, aunque no participaron todos, participaron alrededor de un 60% de los que estaban convocados. Imagínate tú esa movilización de personas el mismo día de las elecciones. Cuando eso pasó, ahí vino nuevamente otra ola de nuevos contagios en la República Dominicana. Y ahí empezamos a pasar la barrera de los 1,000, días después de la recta final de la campaña y días después del propio día de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado mes de julio. Y esto afectó y también incrementó el número de infectados por el COVID-19. Francis.